La laicidad del Evangelio de José María Castillo. Capítulo 15. El reinado de Dios. Tema central. Un especialista autorizado y reconocido, como es el caso de William Trilling, lo dejó muy claro. Hace ya más de 40 años, y nadie hasta ahora ha podido desautorizar esta afirmación. Lucas, el último de los sinópticos, lo dice sin rodeos. El tema del reinado de Dios ocupa el centro del mensaje de Jesús. El reino de Dios es el tema capital que resume y condensa la religiosidad alternativa que Jesús vivió y vio como la única solución viable que podía resolver el extravío religioso en que vivía la gran mayoría del pueblo de Israel. Pero cuando hablamos del reinado de Dios, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa esa fórmula? Para comprenderla, hay que empezar haciendo notar que en esta fórmula la palabra Dios está en genitivo. Según explican los expertos, se trata de un genitivo explicativo, lo cual quiere decir que el reino o reinado de Dios se identifica con Dios. El reino de Dios es Dios, lo cual quiere decir que lo que le interesaba a Jesús no era enseñar una doctrina nueva sobre el ser de Dios, una nueva metafísica o una nueva dogmática. Reinar no es enseñar, sino actuar. Por tanto, el interés de Jesús se centró en un punto capital: ¿cómo actúa Dios en el mundo? Por eso, E.P. Sanders insiste: deberíamos todos ponernos de acuerdo en que el reino es un concepto con un núcleo de significado conocido. El reino de Dios, la esfera donde Dios ejerce su poder. Es decir, Dios está allí donde Dios actúa. Y es de suma importancia insistir en este punto. Jesús no impartió enseñanza ideológica o especulativa alguna sobre el tema teológico del reino de Dios, sino que partiendo de que comienza el reino de Dios como un amor sin límites por parte de Dios, Jesús hizo un llamamiento a cada persona para que viviese aquí y ahora en la bondad, en el respeto y la tolerancia, en la delicadeza y la ternura. En definitiva, en el amor más auténtico y entrañable. Precisamente porque Jesús se preocupó de una vida vivida aquí y ahora, a impulsos de la idea de que comienza el reino de Dios. Hay muchos textos en los evangelios que están determinados por este criterio, incluso cuando ni se menciona ese reino de Dios. Por eso un autor reconocido, como John P. Mayer, en su autorizado estudio Un judío marginal, aunque no está de acuerdo con determinados aspectos de la enseñanza de Chilton, dice que este autor acierta al afirmar que el reino de Dios significa esencialmente Dios viene con poder para salvar al pueblo. Probablemente ni sospechamos lo que esto implica y las consecuencias que entraña. Jesús vio con claridad meridiana que para renovar una religión descompuesta y desprestigiada, lo primero y lo más indispensable no es renovar el dogma, sino actualizar y potenciar la ética, porque es en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, donde podemos encontrar al Dios trascendente, al que nunca podremos los humanos ni comprender, ni saber lo que es o lo que quiere. En otras palabras, a Dios no lo encontramos en la ortodoxia doctrinal o en la observancia cultural. A Dios lo encontramos en la bondad sin limitación alguna. Esto es lo que Jesús nos quiere decir cuando insiste tanto en la importancia del reinado de Dios. En última instancia, lo que Jesús nos vino a enseñar es que la religión se pone al día
no por el hecho de ser más religiosos, sino únicamente cuando somos más buenas personas, siempre y con todos, sobre todo con quienes necesitan más bondad, que son los más desgraciados, los más despreciados, los peor vistos y hasta los más desautorizados. ¿Que esto es desconcertante? Sí, lo es, porque así como se pone de manifiesto el desconcierto que se produce en el ser humano, siempre que en él se hace presente el ser divino. Lo que sucede es que para superar este desconcierto se presenta un problema inesperado para mucha gente, tanto cuanto más religiosas son las personas que no logran dar con la tecla o encontrar la clave para resolver el problema al que me refiero. De esto se trata en el siguiente capítulo.